Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. A ver si, Hola. a ver si, si Hola, profe. si arrancamos. ¿Sí? Igual creo que hoy va a ser bastante tranquila clase y tal vez media corta. Así que, como para empezar bien la semana. Eh, Antes de todo, les digo lo de la diapositiva, estoy en falta yo. No es que no las voy a subir ni nada, simplemente que quedé en pasárselas a Alberto, a Marchi, para que él la suba y no se las di. Me pasó lo mismo que la grabación de la clase del Zoom anterior, ¿sí? Así que quédense tranquilos, yo ahora cuando termino esta reunión le paso esa información a Alberto para que las pueda subir y ya la tengan en el entorno y vamos teniendo todo lo que estamos charlando, ¿sí? Así que quédense tranquilos. De la clase pasada, eh, ¿les quedó algo por ahí? ¿Querían consultarme algo? Abren el micrófono y me preguntan, no hay problema. Por mi parte, todo bien, profe, gracias. Bueno, Por mi parte también, profe. bien. ¿Se acuerdan que le había dicho también que íbamos a ver unas disposiciones de planta para que charlemos un poquito lo de cómo se trabajaba con gravedad y que tenía que ver con los principios que habíamos visto de manejo de materiales? No pude armar algunos slides para charlar con eso, así que para volver a hablar sobre lo mismo sin tener imágenes, lo dejamos para el jueves. El jueves me busco algunas imágenes un poco mejor que las que conseguí y lo charlamos un poquito más, ¿sí? Así que eso lo dejamos para el jueves, no es que me olvidé. De lo que habíamos hablado, que habíamos arrancado con el tema del sistema de manejo de materiales, lo que quería ahora, un ratito antes de empezar a hablar de los equipamientos que se utilizan para el manejo de materiales, quería que planteemos algunas cuestiones que tienen que ver con cuáles serían los riesgos de diseñar un mal sistema de manejo de materiales. Seguramente a todos se nos debe estar ocurriendo algunas situaciones. ¿Qué es lo que puede pasar con esto? Yo se lo voy a ir listando de a uno y vamos a ir charlando. Puede haber muchos más, ¿sí? Pero quería que lo habláramos un poquito entre todos. Lo primero que ocurre si nosotros tenemos un mal diseño de ese sistema de manejo de materiales es que se van a generar dentro de nuestra planta sobreestadías. ¿Qué sería eso sobreestadías? Sería tener demasiado tiempo acumulado en algún sector de nuestra planta los materiales para utilizarlos en el lugar donde los necesitamos. Y eso genera problemas, es decir, no debemos tener acumulaciones de materiales en nuestra planta de producción, porque eso lleva a que se pueda deteriorar el material, a que interrumpan el paso, a perder tiempo en moverlos porque necesito normalmente hacer alguna actividad. En las plantas industriales no existen espacios ociosos porque sí. Así que si están los espacios, las áreas, es para algo, y si la estoy ocupando con algo que no debería estar allí, evidentemente algún problema me va a dar. Entonces, una de las cuestiones que me lleva a tener estos problemas de un mal diseño del manejo de materiales son las sobreestadías. ¿Bien? ¿Con eso? ¿Están de acuerdo?
Sí, sí, sí. Es como estar pensando que tengo montones de material acumulado en la planta que no, aparte no queda bien. Otro punto que tiene que ver con esto también, pero puede ser que no genere sobreestadías, pero sí ese mal manejo, es el desperdicio del tiempo de máquina. Es decir, tengo máquinas que no las voy a estar utilizando como corresponde y lo que voy a hacer es mal utilizar ese tiempo. Y si utilizo mal el tiempo en la máquina o en la serie de máquinas o en máquinas que tienen que ver con la sucesión en otras, en operaciones de operaciones, evidentemente voy a generar un problema de disminución de productividad. Y eso es otro de los puntos que estábamos arrancando en el planteo del diseño del sistema de manejo de materiales, que voy a tratar de que no me ocurra. Es decir, yo genero el diseño del manejo de materiales para poder posibilitar, ¿se acuerdan ustedes? Una mejor o mayor producción y mejor productividad, que no tenga problemas en la circulación dentro de la planta, que no genere algunos inconvenientes. Entonces, si yo tengo un mal diseño de ese sistema de manejo, tendré desperdicios de tiempos de máquina. Otra cuestión, lo podemos armar como un ítem también nuevo, es un lento movimiento de los materiales por la planta, es decir, dentro de la planta, ese movimiento de circulación que yo necesito llevar adelante, si lo diseñé mal, será más lento que el que yo necesito. Perdón. Pero nuevamente, si genero, ¿me escuchan bien? Si yo genero este sistema de manejo de materiales en un mal movimiento, ese movimiento será lento, y si yo tengo una lentitud en mi planta, evidentemente voy a tener un desperdicio en el tiempo de producción, que es lo que no busco. Puedo generar también como un cuarto ítem, pérdida de materiales. Esas pérdidas de materiales tienen que ver con que en algún momento, no por rotura ni nada, sino que lo perdí, no lo encuentro. Y ese no encontrar el material que necesito en el tiempo necesario es complejo. Seguramente no perderé materias primas, pero se puede dar, pero puedo perder de encontrar rápidamente el repuesto que lo dejé en su lugar para poder hacer el mantenimiento de la máquina, algo que necesito para un insumo específico para un determinado punto de producción. Entonces, todo eso lleva a que se generen esas pérdidas de materiales dentro de la planta y me llevará a inconvenientes en la producción. Pero también puedo tener roturas, sería un punto 5, roturas de materiales. Seguramente si yo tengo un mal diseño de ese manejo de materiales en general, tendré problemas para cumplir los planes de producción. Es decir, lo que yo planifico en la producción es probable que no lo pueda cumplir, porque uno cuando planifica para que funcione todo bien. No estoy planificando porque voy a tener un movimiento lento, porque voy a tener una sobreestadía, porque se me va a perder un material. Evidentemente no lo hago para eso. Y si si ocurren estas situaciones, voy a tener problemas para cumplir los planes de producción y seguramente tendré eh, una diferencia que tendré que modificar para después cumplir con esos objetivos al final. Puedo llegar a tener
clientes insatisfechos, porque si el problema del manejo de materiales lo tengo dentro del almacén, en donde voy a hacer después la entrega de producto, voy a tener disconformidades de los clientes. Y obviamente, otra cosa que voy a tener, si el sistema de manejo de material no es el adecuado, el que elegí o el que diseñé, es que tendré problemas con la seguridad en los trabajadores. Porque se van a producir accidentes, porque no van a estar cómodos en el trabajo, porque no se va a ver bien el camino por donde circulan, porque llevará a estar tensionados en ese trabajo y seguramente tendré algún siniestro. Así que eso también lo tengo que tener en cuenta. Así que yo ahí le había listado algunos puntitos que después sí se los voy a pasar en un slide para que lo tengan también, que tiene que ver con cuáles son las cuestiones que se van a manifestar como riesgos si uno diseña mal el sistema de manejo de materiales. Así que si lo volvemos a repetir, eran las sobreestadías, los desperdicios del tiempo de máquina, lentitud en el movimiento de los materiales por la planta, las posibles pérdidas de materiales, roturas de ellos, modificaciones en los planes de producción, clientes disconformes e inseguridad en los trabajadores. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna consulta? Profe, Sí, ¿podría repetir por qué modificaciones en los planes de producción? sí. Porque cuando uno planifica la producción, fundamentalmente planifica en tiempos, ¿verdad? Cuando uno planifica en esos tiempos, no voy a tener en cuenta lo que me puede ocurrir anteriormente. Es decir, uno planifica una producción de tantas partes o tanto toneladas, lo que fuese, litros, lo que sea, de producto, pero siempre pensando que no voy a tener problemas de roturas en el medio, que mi manejo de materiales va a cumplir en los tiempos establecidos, no más lentos. No tendré que, si tengo una sobreestadía y el sistema de manejo deberé ir por un camino, tiene que ser un camino alternativo porque tengo que evitar ese conglomerado de materiales. A eso voy, es decir, se empieza a lentizar de alguna manera la producción que en algún momento tendré que modificar los objetivos que había planteado. Tal vez para cumplir con el objetivo del semanal, lo pueda recuperar en algunos días produciendo más, pero tengo que modificar los planes iniciales para poder cumplir con el objetivo pactado anteriormente. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bien. Gracias. Profe, le hago una consulta. Sí, Cuando habla de clientes disconformes, ¿viene sí. relacionado a este punto que recién explicaba? ¿El de la producción? Claro. ¿O Sí. es por alguna otra cosa? Es por eso, es por si yo tengo males manejos en el lugar donde establezco los pedidos, puedo tener roturas y esas roturas me van a generar disconformidades o no conformidades en los clientes. Puedo llegar más lento, lo que tendría que entregárselo hoy se lo termino entregando mañana. Y a eso me refiero con las no conformidades presentadas por clientes. Ah, ok. Gracias. Bien. Si les parece, vamos a compartir y vamos a ir trabajando. ¿Se ve? Sí, Sí, profe. Sí se ve. Bien.
Entonces, sistema de manejo de materiales, vamos a hablar un poco de cuáles son los sistemas de transporte, ¿sí? Esto es medio en general, después lo vamos a ir trabajando sobre algunos que son los fundamentales, pero quería primero barrer un poco con todo esto. ¿Cuáles son esas generalidades que tenemos en los sistemas de manejo? Lo leemos todo acá, dice los aparatos de transporte de elevación, porque esta es la otra, es decir, uno normalmente habla de transporte y a veces se olvida de aquellos de elevación, pero que pueden ser grúas, montacargas, puentes grúas, es decir, algo que yo tengo que elevar y a lo mejor lo tengo como volando dentro de la planta, eso también es un transporte. Entonces tienen por objeto conseguir el desplazamiento de cargas, tanto en sentido vertical, horizontal o ambos, y obviamente puede ser en forma continua o intermitente. Esto es lo que me da un transporte. Yo, en función de las características, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado la semana pasada? De los materiales y de estos desplazamientos que necesito hacer, tendré que ir eligiendo el equipo para llevar adelante cada uno de estos transportes, y con todo eso ir armando un sistema de manejo que vaya cumpliendo con los principios que habíamos visto también la semana pasada. Esa sería más o menos la secuencia del desarrollo y de ir seleccionando nuestro sistema de manejo. ¿Los transportadores se usan para qué? Se usan para artículos, para pasar, es decir, mover artículos de una máquina a otra, para movimientos entre departamentos, o como enlace de producción en sistemas, con sistemas de almacenamiento y despacho. Eso es más o menos en lo que se usa en una planta de producción. Esos artículos que planteamos de una máquina a otra puede ser solamente una parte de, si estamos trabajando sobre alguna manufactura, es decir, sobre algún equipamiento, sobre un artículo de un electrodoméstico, un auto. Si tenemos un proceso de producción que tiene que ver con una producción de algún alimento, de algún producto industrial que tiene que ver con la producción de químicos y demás, esos artículos casi serían vincular equipos con equipos donde se producen distintos tipos de procesos, ¿sí? O distintos tipos de transformaciones. Los transportadores, ¿sí? ¿Qué es lo que mueven habitualmente en una industria? Bueno, ahí tenemos qué es lo que se mueve normalmente, es decir, distintos tipos de materias primas, piezas semielaboradas a lo largo de un proceso de fabricación, productos terminados, máquinas y equipos o elementos constitutivos de las mismas, mercaderías e insumos, personas, animales o materiales, ¿sí? En función de esto, hay veces que los movemos a través de transportes u otras veces utilizamos sistemas para, para conducir el movimiento sin tener un transporte en sí. A ver si se entiende. Por ejemplo, cuando se plantean personas o animales, sobre todo animales. Las personas a veces hay que vincularlas en plantas grandes desde el lugar de ingreso a las distintas plantas que quedan, qué sé yo, a 200, 300 metros dentro del mismo complejo. Entonces se usarán sistemas para trasladarlo de ese punto al punto de trabajo. O si hay que hacer tomas de muestra, controles específicos, bueno, las personas se deben movilizar dentro de la planta, lo pueden hacer caminando o no.
Cuando tenemos animales, los animales normalmente van a ser partes del proceso porque tal vez sean, por ejemplo, estamos hablando en un frigorífico, ¿sí? Entonces, si estamos en un frigorífico, nuestros animales serían la materia prima de alguna manera. Entonces se piensa no solo el sistema de manejo, sino el diseño de la planta, como hoy hablábamos al principio que yo les decía de estas plantas que utilizamos la gravedad y por utilizar la gravedad armamos diseños diferentes. Bueno, en los frigoríficos ocurre lo mismo, pero porque tenemos animales y tenemos las características de esos materiales. Entonces, teniendo presente esto, no solo diseño el sistema de manejo de materiales y los transportadores, sino la planta completa, que después también lo vamos a ver, ¿sí? Podemos ver un ejemplo típico que es el de los frigoríficos y lo vamos a charlar. Como charlamos para la gravedad, dijimos, recuerdan, era el molino, para animales son los frigoríficos, ¿sí? Y lo vamos a ver. ¿Sigo? ¿Bien? Sí, todo bien. profe. ¿Cómo los podemos clasificar a estos transportadores? Se pueden clasificar según donde funcionan, pueden ser en altura o a nivel de piso, y puede ser según la energía utilizada. Pueden ser manuales, mecánica, hidráulica, eléctrica, neumática o combinada. Normalmente los que se usan son eléctricos, neumáticos, y los demás son bastante específicos. Es decir, las manuales obviamente se usan para cuando son transportes cortos o porque no se necesita tanta fuerza para llevar adelante ese transporte, entonces se puede hacer en forma manual. La mecánica tiene que ver con apoyatura también a lo manual, así que esa mecánica también puede ser a través de un motor de combustión, entonces también se pone mecánica, pero puede ser simplemente a través de poleas con engranajes. Y las hidráulicas y las neumáticas se usan para casos específicos, cuando yo tengo algún movimiento en algunos lugares donde trato de evitar las posibilidades de chispas, cuando tengo sistemas donde debo cuidar de alguna manera cuestiones como tratar de no romper materiales, cuidarlos. Entonces, en esos puntos se utilizan estos arreglos. Si no, no son tan usados, es decir, son más específicos que otra cosa. Lo podemos clasificar también según la dirección de la traslación. Es decir, pueden ser horizontales, verticales y pueden ser inclinados. Ahí hice una salvedad, es decir, porque difieren mucho, obviamente si es vertical, si es ascendente o descendente, tiene que ver muchísimo con el diseño del equipo. Y en los inclinados tiene que ver no solo con el diseño del equipo, sino con los cuidados que debe tener ese equipo para funcionar y lo que le puede producir a los materiales. Si se le puede producir algún daño, alguna fricción, algún aumento de temperatura. Entonces, eso hay que cuidarlo bastante bien. Los horizontales son los que menos, menos posibilidades de generarle conflictos, así entre comillas, a los materiales, son los horizontales. Después puede ser según la prestación del servicio. Pueden ser continuos o discontinuos. Y ese es el servicio que yo necesito. Y también tiene que ver con el estado físico. Puede ser a granel
o pueden ser envasados en bolsa, en lo que fuese, ¿sí? Entonces, esas son las maneras de tener en cuenta al momento de clasificar nuestros transportadores. Y después tenemos una gran clasificación que tiene que ver con si son sin motor o con motor. Fíjense que ahí sin motor pusimos con gravedad y ya sacamos la forma manual de ejercer ese movimiento, ¿sí? Pero se puede dar. Es decir, a veces son sin motor con acción de la fuerza humana, ¿verdad? Para hacer el movimiento. Pero normalmente lo que se hace es que si no tengo motor, lo que voy a tratar de utilizar es la gravedad. Y después tengo transportadores con motor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿Voy demasiado rápido? Todo bien. Mejor, ¿no es cierto? Vamos a seguir. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer la selección de esos transportadores? Y yo ahí le coloqué unos 6 factores que tienen que ver con los técnicos, económicos, financieros, legales, de seguridad e incidencia ambiental. Obviamente en donde nosotros podemos tener más injerencia son en los técnicos, pero los demás los debemos conocer y tenerlos muy en cuenta también, ¿sí? Pero vamos a charlar un poquito sobre los factores técnicos. ¿Qué involucran esos factores técnicos? ¿Qué clase de movimiento va a realizar? Si van a ser horizontales, verticales, inclinados. ¿Qué capacidad de transporte necesito? ¿Qué les parece que será la capacidad de transporte? ¿Cuánto puede trasladar al mismo tiempo una sola máquina o equipo? Bien, sería algo así como el caudal máximo de alguna manera de transporte, es decir, cuántos kilogramos, toneladas, por un determinado tiempo, hora, minutos, traslada ese transportador. Por otro lado, tiene que ver también con, en esa capacidad de transporte, es cuánto transporta, les decía recién como esto, pero también qué soporte de peso tengo para hacer el transporte. Es decir, a lo mejor yo puedo hacer transporte de 1 tonelada por hora, pero es 1 tonelada por hora, no puedo hacer 1 tonelada por llevar un viaje todo junto a 1 tonelada. ¿Se entiende? Tengo capacidades también de soporte de peso en ese transporte. Puedo hacer tal vez transporte de una carga unitaria que pesa 1500 kilos, 3 veces, en 3 veces lo hago, pero no puedo hacer una sola de 3000 kilos, porque no me alcanza, no soporta el peso este. Así que también ahí tengo que ver esa cuestión, es decir, cuánto lo tengo en un determinado tiempo y cuánto es la capacidad puntual de transporte de mi transportador. El sistema de alimentación del material, si es un sistema de alimentación que tiene que ver con una tolva, porque es a granel, si necesito un sistema de alimentación que tiene que ver con un tornillo sin fin, si lo tengo que hacer en forma manual, si es agregando o a través por bolsas. Todo esto tengo que ver, es decir, no puedo plantear, tal vez, decir, bueno, este transportador lo hago, utilizo una cinta transportadora plana, porque tengo que transportar azúcar.
Pero yo porque pensé que el azúcar lo iba a transportar en bolsas. Y, casualidad, no tengo bolsa, viene a granel. Y no puedo estar volcando en una tolva de alimentación a granel ese material a una cinta transportadora, porque se me cae todo. Entonces, tengo que tener en cuenta esto. Como tengo en cuenta el sistema de alimentación del material, lo mismo ocurre con el sistema de descarga de ese material. ¿A dónde lo voy a descargar y quién lo va a recibir? Si el material es a granel o es envasado, el estado físico del material, las características físicas y químicas de él. Entonces, con esos 3 puntos, uno puede empezar a ver muy bien cuáles son los sistemas de manejo de material que tal vez deje afuera y los que me quedan, qué características deben cumplir para poder soportar algunas cuestiones. Si voy a hacer el transporte a alta temperatura, si tiene que ver con cuestiones que son materiales muy corrosivos, tendré que tener muy en cuenta el material con el que está construido la banda o el sistema que va a estar en contacto con ese material, pero también todo lo que tiene que ver con el transporte, porque se va a generar un ambiente que tiene que ver tal vez con muy corrosivo y puede afectar sistemas del transporte que nunca van a tener contacto directo con el material, pero sí en forma indirecta. Entonces eso también tengo que tenerlo en cuenta. Entonces todas estas características hacen a que se me va cerrando y achicando bastante cuál es el o los transportes que puedo utilizar. La distancia a transportar, ya lo vamos a ver más adelante, pero piensen ustedes que tengamos que hacer un transporte de 25 metros de longitud, en forma horizontal, con un sistema con sólidos a granel. Entonces, cereales, qué sé yo, leca, algún mineral. Uno puede decir, bueno, lo hago con una cinta transportadora que tiene, ya vamos a ver después, se forma como unas aletas a los costados y genera una cierta, como una fuese una canaleta, ¿sí? Donde se va transportando el sólido. Pero 25 metros es bastante largo. Puedo usar eso o puedo usar, por ejemplo, un tornillo sin fin. ¿Podré usar el tornillo sin fin en esos casos? ¿Qué les parece a ustedes? Es decir, me sirve para hacer un transporte de un sólido, supongamos que no se rompa, que no sea abrasivo. Si me da todas las características de los sólidos que los puedo transportar, pero ¿podés transportar 25 metros en un transporte de estos helicoidales? ¿Se ubican como en un transporte de sólidos por tornillos sin fin? Me parece que mucho. 25 metros de longitud, un tornillo sin fin, no sé si se Bien, vende. lo bajamos a 10. ¿Será? Aún así me parece mucho, no sé. ¿Y cuál sería el problema? El costo principalmente. Ajá. ¿Y habrá algo más? No sé si cumpliría la función del tornillo sin fin en ese caso, o sea, que sería como facilitar las cosas, acá como que estaría medio que entorpeciendo también. Lo haría mucho más lento que capaz que otro equipo que me lo podría hacer más rápido con la cantidad que tengo que mover y la distancia. Bien, bien. Claro, aparte es sólido, ¿o no? Sí, sí, sólido. A veces se usan, y normalmente se usan, digamos, para transportar. Para transportar cereales se usa. Pero, ¿qué es lo que ocurre?
Vieron que el tornillo no está solito en el aire, está colocado dentro de un tubo o dentro de una media canaleta, algo que enmarque a ese tornillo para que esté ahí dentro el sólido, para que lo pueda transportar. Piensen ustedes, si yo tengo un tornillo ni hablé de 25, pero supongamos de 10 metros o algo, empieza a curvarse porque no tiene una resistencia mecánica para que se mantenga horizontal perfecto. Cuando se generó un pandeo pequeño, aunque sea por la fuerza con el mismo peso del tornillo, va a comenzar a raspar por todos lados y me voy a quedar sin tornillo, se me va a destruir. Entonces, hay equipos que se podrían utilizar tal vez, pero que tienen limitaciones físicas, ya no por el material que utilizan, sino por las características y el diseño de cada uno de esos equipos. Tal vez lo puedo hacer, pero ¿qué tendré que hacer? Una suerte de cascadas de tornillos sin fin para que no más de 4 metros me esté dando el transporte de un tornillo que descargue en otro y que siga de esa manera, hasta cumplimentar los metros que quiero transportar. Entonces sería ya ahí medio como una locura decir, bueno, voy a poner 3, 4, 6 tornillos, uno detrás de otro, para poder llegar con el material al punto que quiero. ¿Sí? Entonces, estas son las características que tengo que ver. El material, el movimiento y de los que a priori podrían llevar adelante ese transporte, cuáles son las limitaciones de cada uno. ¿Sí? Y después tengo el máximo de volumen, digamos. ¿Sí? Volumen peso. Eso también tengo que ver, que tiene que ver con las características y los factores técnicos que me van a poder de alguna manera dar la idea o ir ayudándome en la selección de mi equipo que voy a utilizar para llevar adelante el transporte. ¿Bien? ¿Alguna duda en algunos de esos factores? No, profe. ¿Listo? Seguimos entonces. Por otro lado tenemos factores económicos, financieros y legales. En esos factores económicos tengo el costo de la adquisición del equipo, es decir, la inversión. Por el otro lado, el costo que tiene que ver con el funcionamiento normal, pero a eso hay que sumarle el mantenimiento. Puedo alquilar equipos en lugar de adquirirlos. Y por el otro lado tengo que cumplir con la legislación y normas, ¿verdad? En estos, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que tal vez nosotros hicimos un trabajo que tiene que ver con una buena selección del equipamiento, que tiene que ver con los factores técnicos, los que vimos recién, con los factores económicos, no cierra por todos lados, financieramente está bien, pero en realidad todo se corta tal vez por los factores legales, porque debemos cumplir normas, y si estamos trabajando en una planta donde hay algunas normas que nos lo imponen en algunas cuestiones, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con ellas. Así que normalmente debemos ver también cuáles son los equipos que están autorizados para llevar adelante el transporte o la operación que estamos planteando hacer. Algo simple. Podemos estar viendo un montón de cuestiones, pero tal vez no tenemos muy en cuenta
que nosotros pensamos hacer un transporte con un sistema de manejo de materiales que utiliza algún transportador con un motor de combustión interna. ¿Y dónde lo vamos a usar? Y para el almacenamiento de, qué sé yo, de quesos en la industria láctea. En los lugares donde estamos haciendo maduración de queso, no lo podemos utilizar. Es decir, entonces nosotros estamos haciendo un razonamiento de decir, bueno, me conviene esto, lo otro, un motor de combustión interna a gas o diésel, pero nos están diciendo por otro lado que ya directamente no puedo usar nada de combustión interna dentro de un local que tenga maduración de quesos. Así que me cortó todo mi análisis por eso. Tendré que ver cuáles aquellos que deben cumplir. Acá es fácil, porque en lugar de decir, bueno, en lugar de tener un montacargas con motor a combustión interna, tendré un montacargas con motor eléctrico. Bueno, no es tan difícil, pero si lo compramos es complicado. Se lo hicimos comprar al dueño de la planta y después no lo podemos usar. Entonces, los legales normalmente son los que terminan de definir qué transporte puedo utilizar y cuáles no. Bueno, acá quería volver a porque acá también ocurren, no recuerdo si lo tengo más adelante, pero por las dudas, esas normas también tienen que ver con las cuestiones ambientales. Hay veces que uno plantea llevar adelante el transporte con un determinado equipamiento y ese equipo genera demasiados polvos, tal vez lo puedo usar en un lugar muy alejado de la localidad, pero si estoy cercana a la localidad no puedo utilizar un sistema que genere la misma cantidad de polvo que en otro donde estoy lejos. Tendré que a lo mejor agregarle algún sistema para disminuir los polvos, y eso lleva a tal vez adquisición de equipos auxiliares que se me hace más caro que el equipo que estoy usando para transportar. Así que esas son las cuestiones que hay que tener en claro. Esto también, es decir, acá tengo una curvita en donde más o menos convendría tener los costos del HP en función de las horas de utilización por día. Tendríamos que hacer análisis en todos los equipos nuestros y ver en dónde llegamos con esa curva, ¿sí? Son todos más o menos tienen la misma gráfica. Lo que obviamente van a variar es en función del equipo que sea y lo que yo debo mover con ese equipo. Pero deberíamos conocerlas a todas. Los factores de seguridad, que tenemos que tener en cuenta las normas generales, que son comunes para todos los sistemas de transporte, y las normas particulares. Esto es lo que yo les decía. Es decir, puedo tener cuestiones de seguridad que hacen a la salud de los trabajadores y a la salud en general de todos los que están en la planta, pero además tal vez debemos cumplir con normas particulares en cada uno de los sectores de producción. Por ejemplo, volviendo a lo que habíamos charlado hoy de la planta de quesos. Yo puedo tener un montacargas que cumpla con las condiciones generales de espacios comunes y lo puedo utilizar para un montón de lugares. Pero si quiero entrar a la planta de maduración de quesos, tendré que cumplir en forma particular. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Compramos todos transportadores eléctricos o tengo transportadores a combustión interna y alguno eléctrico? Eso tenemos que definirlo. Sabemos que en algunas cuestiones particulares no voy a poder utilizar el que yo creo que es el más conveniente. Bueno, tendré que modificar. Y esa modificación será en función de esto.
de cuáles son las normas que deba cumplir. Y las incidencias ambientales, sí, lo tenía aquí. Se deberá estudiar en cada caso particular, digamos. Lo que yo planteaba, esto que le decía de la generación de polvo. Cuando uno mueve mucho, por ejemplo, cereales y está transportándolo desde un silo a un molino o para llevarlo a la entrada de la producción, por ejemplo, para aceite de soja, aceite de girasol, o si tengo que estar cargando un barco con esto, se genera mucho polvo. Entonces, ese polvo, una cosa es tenerlo afuera, en una planta, que uno lo puede controlar de alguna manera. Otra cosa es tenerlo dentro de la planta de producción, porque tal vez no son grandes las cantidades, pero las personas que están trabajando ahí se genera un ambiente bastante malo y tengo que atender a esto, y entonces tendré que colocar sistemas para poder eliminar esto, o que sean transportadores estancos, que no generen salidas de material, o utilizar aquellos que sí tienen salida, porque son a lo mejor más baratos o porque son más fácilmente adquiribles y están disponibles y otros no, y a los cuales tengo que agregarle algún aditamento, algún accesorio para disminuir estos inconvenientes a niveles en donde me lo permita la legislación. Puede ser también con cuestiones de ruido. Tal vez yo utilice para hacer un transporte aire comprimido. Bien, tengo que colocar lo que habíamos hablado el otro día. Supongan un compresor para hacerla más simple. Bien, si ese compresor, por más que tenga que transportar una distancia bastante corta, lo tengo que tener fuera de la planta, no lo puedo tener dentro de la planta. Por el ruido, por los riesgos de explosión, así que tengo que tenerlo fuera. Tengo que tenerlo fuera, tengo que hacer una instalación aparte y luego llevar. Entonces, esto es lo que lleva a estas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, pero también con cuestiones de seguridad. ¿Algo para aportar por ahí? ¿O preguntar? No, profe, todo bien. Todo bien, profe. Todo bien por acá. Vamos adelante entonces. Los transportadores sin motor, que se utilizan por gravedad. ¿Cuáles pueden ser? Las tolvas. Y acá quiero hacer una aclaración. Ustedes por ahí encuentran tolvas y a veces las tolvas solamente se las definen así, aquellas que son para alimentar. Es decir, son como esos embudos grandes. Se dicen, son tolvas de alimentación o tolvas de recepción. Pero en realidad las tolvas para transporte no son aquellas de carga y descarga, sino que son como canaletas. Canaletas que lo que hacen es transportar desde un punto más alto a uno más bajo utilizando la gravedad. ¿Sí? Tengo transportadores de ruedas y transportadores de rodillos. Estos son los tres grandes transportadores, de alguna manera, que utilizan la gravedad. Vamos a ir viendo cada uno así para charlarnos un poquito. Estos son los transportadores de ruedas. Ahí ven que estoy transportando una caja y estos se manejan, todos los transportadores que tienen, utilizo la gravedad, ¿cómo manejo esa capacidad de transporte? ¿Cómo modifico el transporte que yo tengo con la inclinación?
Cuanto más inclino, tengo más capacidad de transporte. Cuando disminuyo esa inclinación, disminuye el flujo de transporte, ¿sí? Estos transportadores que tienen ruedas, como ven ustedes, necesito todo un sistema bastante complejo para transportar dentro de la planta, porque es casi como un sistema ferroviario que voy a tener ahí adentro, tanto en el transporte de ruedas como el de rodillos, y ya lo vamos a ver. Pero si yo quiero doblar, miren la curvita que tengo que hacer ahí, no es que dobla 90 grados en un ángulo una curvatura de ángulo bastante chica, sino que necesito espacio. Ese espacio no solo va a ser en función del transportador, sino también de la carga que estoy llevando adelante, de cuán ancho sea. No sirve para cualquier cosa. Por ejemplo, sirven para cajas. Cuando esas cajas no llevo tanto peso dentro, porque si no, cada puntito de esas ruedas, yo estoy generando un punto de fuerza ahí, y si está muy pesado se me puede llegar a romper. No sirven para bolsas, porque la bolsa se me empieza a deformar y se me va trabando en todas las ruedas, no corre, ¿se entiende? Entonces, hay limitaciones. Ahí están los de rodillos. Los de rodillos, con respecto a los de ruedas, en cuanto a cómo hago para que vayan por dentro de la planta, cómo hago para que alimenten a distintas máquinas, cómo doblo, cómo subo, lo que fue bajo, se necesita un sistema bastante importante. Tengo bastante estructura dentro, son bastante caros porque necesito un montón de movimiento de cada uno de esos rodillitos. Necesito por lo menos un buje o algo que esté dando vuelta, y si tengo un buje o un rulemán o lo que fuese, necesito hacerle un mantenimiento. Tiene problemas que si le ingresa humedad, suciedades, a veces no es compatible la lubricación que tengo que hacerle con lo que estoy moviendo por encima. Así que son de cuidado. Antes de eso, a ver, anteriormente, fíjense en esto. ¿Qué diferencia básica encuentran en estos transportes, el de rueda, el de rodillos? Y si uno se fija así rápidamente, es que en cada uno de estos ejes, en el de rueda tengo 3 rueditas, normalmente puedo tener 4, ¿sí? En el de rodillos tengo todo un cilindro en cada uno de esos ejes. Con lo cual, con esto consigo dos cosas. Primero, que el de rodillos soporta mucho más peso que el de ruedas, porque tengo más masa que va a soportar más peso. Y por el otro lado, tengo uniformidad en el esfuerzo que debe soportar. Si recuerdan, algo que hayan visto en mecánica, en estática, tengo una fuerza repartida. En las otras son fuerzas puntuales en cada una de las ruedas. Entonces, si yo tengo una caja, para hacerlo fácil, que pesa 90 kilos, y lo coloco sobre un transportador de ruedas, y esas ruedas toman justo 3 ejes, y tienen 3 rueditas cada eje, ¿cuánto soporta cada rueda? A ver si me siguieron. Tengo 90 kilos en la caja. Esa caja cubre 3 ejes, que cada uno de los ejes tienen 3 ruedas. Si seguimos así, cada ruedita, ¿cuánto va a soportar?
¿10 kilos? 10 kilos. 10 kilos. Bien. Esos 10 kilos los soporta la rueda, pero además ejerce una fuerza hacia arriba, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hacia la caja también, de 10 kilos. Si la caja pasa a ser más grande o más pesada o no tiene la capacidad de soportar ese cartón en cada punto de esos 10 kilos, se me va a romper. Esa misma caja yo la coloco en un transportador de rodillo, como lo tengo uniformado a la carga, no son puntuales, esos 10 kilos ya el cartón no lo tiene que soportar, porque la rueda lo va a soportar, el tema del cartón, y no se me va a romper, porque ya no tengo que soportar 10 kilos, sino que voy a soportar esos 30 kilos en toda la línea del rodillo, ¿sí? Y eso me va a generar una distribución más uniforme y no se me va a romper la caja. Entonces, las ruedas, ¿cuándo se usan normalmente? Cuando no son muy pesadas lo que yo tengo que cargar por encima, cuando también tiene una cierta posibilidad de deslizamiento sobre esas ruedas, y no tiene, volvemos otra vez al peso, cuando no son tan pesadas no tienen que soportar tanto peso o tanto esfuerzo el cartón que conforma la caja y no se me va a romper. Para pensar rápidamente, si tengo que transportar un motor pesado, no lo voy a hacer nunca en rueda porque se me va a quedar trabado en la mitad, porque se me van a empezar a romper toda la caja, todo el recipiente que tengo contenido en el motor, y sí va a trasladar fácilmente en un rodillo. Los rodillos es lo más parecido a una cinta transportadora. En lugar de tener una cinta que se está moviendo, son rodillos que están fijos pero que giran. Entonces estoy casi generando una superficie de movimiento, como si fuese una cinta transportadora. ¿Está? No sé por qué no tenía una gráfica de las tolvas, pero bueno, eso me lo anoto también aquí para buscarle para el jueves. Imagen de tolva. Sin motor. Bien. Los transportadores neumáticos. Con motor tenemos los transportadores neumáticos, que son las tolvas con motor, se las denominan. Ya aclaramos un poquito. De rodillos con motor, transporte de bandas, que no es otra cosa que las cintas transportadoras, y los transportadores de cadena o remolque. Veamos acá cuál es el primero, creo que el neumático. Ahí está. ¿Qué es un transporte neumático? El transporte neumático es un transporte que sirve para sólidos a granel, o puede ser también sólidos, así de a uno que se transporte, como puede ser, por ejemplo, en forma puntual, sirve para el sistema de comunicaciones cuando tengo que transportar un papel o un tubito o algo, que se hace a través de cañerías, porque lo que uso es el aire como medio de transporte para mover un sólido. Lo que estoy generando es un sólido en suspensión. En lugar de tenerlo suspendido en agua, lo tengo suspendido en aire. Como lo que genero es un fluido, es decir, una suspensión de un gas, de un sólido en un gas, ese fluido circula por cañerías y consigo transportar un sólido como si fuese un fluido. ¿Se entiende? Más o menos.
Sí, profe. Bien. Si yo tengo un caño por donde yo hago pasar un sólido que va a ser arrastrado por una corriente de aire, evidentemente tengo que generar esa corriente de aire. Esa corriente de aire para ir de un punto a otro, lo consigo generando una diferencia de potencial, de presión, perdón, entre el punto 1 y el punto 2, es decir, de donde tomo el sólido y a donde lo quiero depositar. De donde tomo el sólido tiene que tener mayor presión, menor presión en donde llego con el sólido. Si no tengo esa fuerza impulsora, que es mi diferencia de presión, no tengo circulación de fluido, de aire, no tengo transporte. ¿Se entiende? Esa diferencia de presión la puedo conseguir de dos maneras extremas. Una es por empuje. A ver si tengo una... No, me quedo con esto, ¿no? Otra cosa más para anotar, para ver si puedo conseguir una gráfica. Bueno, yo se las voy a hacer. De transporte neumático. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Si yo coloco mi sistema de generación de aire comprimido en donde comienza el transporte, se llama de empuje. Puedo colocar un ventilador, un soplante, un turbocompresor. Genera el aire y empuja el sólido a través de esa cañería. Esa es una posibilidad. Y la otra es colocarlo al final. Es decir, donde yo quiero que llegue. Y lo que va a estar haciendo es aspirar. Entonces, el compresor, el ventilador, el soplante, lo que sea, en lugar de colocarlo en el punto inicial, donde comienza el transporte, y empujarlo, lo pongo al final y lo aspiro. ¿Se entiende? ¿Se lo grafican más o menos? Sí, profe. Bien. Si yo le digo que esas son las dos maneras extremas, ¿en cuál tengo alguna limitación? Porque tenemos que pensar esto, que los sólidos no pueden pasar por ninguno de estos equipos. No puedo meter sólido por adentro del aire, del compresor y del soplante. Entonces por eso es o empujo o estoy allá en la aspiración. Pero por el equipo pasa solamente aire. Así que lo que yo hago es hacer circular una corriente de aire y a esa corriente de aire le estoy incorporando el sólido y lo transporto. ¿Cuál les parece a ustedes que puedo tener limitaciones y en cuáles no? Tanto el de empuje como el de aspiración. ¿Y por qué tendré limitaciones? En el de aspiración puede ser, Ajá, ¿y por qué tengo ahí limitación? porque solamente, o sea, se podría hacer vacío, digamos, y cuando se hace vacío, como que lo que empuja es la presión atmosférica, digamos, ¿o no? Muy bien. Es decir, si yo hago por aspiración y puse mi sistema de generación de diferencia de presión, ¿sí? Esa fuerza impulsora la puse al final. En el inicio, ¿cuánto tengo de presión? Una atmósfera, porque es la presión atmosférica. ¿Cuánto puedo hacer yo de esa diferencia de presión? Como máximo, una atmósfera, si obtengo vacío absoluto en el otro punto. Y vacío absoluto, con este tipo de equipos, no se consigue, y menos a escala industrial. Tendría que tener una bomba de vacío que puedo llegar al vacío absoluto a escala laboratorio. Y con un equipamiento que no es barato para poder alcanzar eso, no se alcanza en grandes cantidades y es muy específico para algunos ensayos determinados, que son laboratorios. Así que ese delta P de una atmósfera no lo voy a conseguir nunca. ¿Cuánto será ese delta P? Y a lo sumo será
0,5 atmósfera. 0,6 atmósfera como mucho, más no. Entonces, esa diferencia de presión, la verdad que está bastante limitada. Es eso y no puedo más. Ahora, si yo lo puse al principio y empujo, no tengo limitaciones en hacer una diferencia de presión de 1 atmósfera, de 2, de 3. Dijimos los otros días que con un compresor común, el de una estación de servicio, una comería, llegó a 12 atmósferas, 9, 10 por lo menos. Así que no tengo problemas de eso. Entonces normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se coloca todo ese sistema y se trabaja como empuje, porque no tengo limitaciones. ¿Estamos? ¿Se entiende por qué? Ahora, ahí abajo ven en el tercer punto que dice mixto, es decir, que tengo una parte de empuje y una parte de arrastre. Mejor dicho, una primera parte de arrastre y luego empuje. Eso es lo que normalmente se utiliza. ¿Por qué se hace eso? Primero que no se usa tanto. ¿Por qué? Porque arranqué diciendo que por esos equipos, por ningún equipo, digamos, que maneje aire y está generando aire comprimido, puedo hacer pasar sólidos. Así que si yo tengo una línea de conducción, que es la línea de la cañería por donde circula esta suspensión de gas con el sólido, tengo que colocar en el medio el equipo que genera presión, tengo que hacer un arreglo de un bypass. ¿Para qué? Para que me deje el sólido, cuando llega al equipo, pase el aire por el equipo solo y luego vuelvo a inyectar ese sólido en la cañería para que siga como empuje. Tal vez no es muy fácil que se lo explique así hablándolo, pero bueno, ahora se lo explico y después en todo caso lo reforzaremos con alguna imagen. Pero esa es la idea. ¿Por qué esta es una idea que a veces se utiliza? Porque energéticamente es el de mayor rendimiento. Porque piensen esto, yo tengo un equipo. Utilizo energía para aspirar, energía para impulsar. Así que si lo coloco al principio de donde estoy haciendo el transporte, esa energía que utilizo para aspirar no la uso. Solamente uso la energía que va a empujar el sólido. Y si lo pongo al final, la energía que sale del equipo no la utilizo, solamente utilizo la de aspiración. Si yo logro colocar el equipo en el medio, utilizo en ese movimiento del equipo tanto la energía que utilizo para ese movimiento del motor con el equipo, aspiro, uso para aspirar y luego lo uso para impulsar. Entonces, en forma del rendimiento energético es el mejor. Pero tengo todo este otro problema. Tengo que hacer una instalación intermedia de un sistema que me detenga el sólido, que después lo vuelva a incorporar. Necesito filtros de manga, otro sistema para ir agregando en la cantidad que necesito en una tolva de alimentación en la parte de impulsión. Así que es bastante engorroso. ¿Y cuánto puedo sumar a eso? 0,5 atmósferas. Así que 0,5 atmósferas de arrastre más 1 atmósfera, 2, 3 de impulsión y listo. Lo pongo al principio, en lugar de dar 3,5 atmósferas, pongo algo que me dé 4 atmósferas y solucionar el problema. ¿Se entiende?
Por eso es que el sistema mixto es el que mejor rendimiento energético tiene, pero el que menos se usa. El que más se usa, ¿cuál es? El de empuje, porque no tengo limitantes, tengo tantos limitantes, y es mucho más simple, menos problemático en la operación, y entonces es el que voy a utilizar. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Igual después lo vamos a ver con algunos dibujitos para entenderlo mejor, pero si ya más o menos lo tienen, se va a hacer bastante más fácil ver cómo se lleva adelante esto. ¿Estamos más o menos? Sí, profe. Muy bien, seguimos, ¿no? Ahí dice Redler. Ahora yo les voy a plantear algunos que son transportadores, los más comunes, los que son los típicos de cada uno de los movimientos. Los Redler son el transportador clásico para sólidos a granel y que sean transporte horizontal. ¿Ven en la figura del lado izquierdo donde se ven unas cadenas con como unas chapitas que están dentro de una canaleta? Eso tiene movimiento. Y al tener movimiento, y uno va volcando el sólido sobre esa canaleta, lo va transportando. Y si me permiten, piensen un poquito más atrás. Cuando yo les decía las tolvas, que son como canaletas que van en la planta inclinadas porque van de una altura mayor a una menor para usar la gravedad, serían este sistema sin las chapitas ni las cadenas interiores, es decir, solamente la canaleta. Si yo las inclino, circula el sólido. Si están derechos, necesito algo que las arrastre. ¿Qué los arrastra? Esos accesorios que tengo ahí dentro. Y en la figura de la derecha se ve cómo tengo una tolva de alimentación y cómo va circulando. Esto es, tengo una circulación, llega hasta un punto y vuelve. Es decir, trabaja como una cadena dentro de un espacio. Entonces, va hacia un lado, vuelve. Estos sistemas los puedo trabajar para que sea hacia uno o hacia el otro lado en función de cómo gira el motor, ¿sí? Pero en este caso yo tengo la posibilidad de hacer un transporte hacia un lado o hacia el otro. ¿Cómo hago para modificar mi capacidad de transporte? Modificando el número de revoluciones en el motor. Uno podría decir, y también puedo modificar el tamaño de esas secciones que tienen las chapitas esas que están colocadas en la canaleta. Está bien, si yo tengo un tubo, semitubo, y voy modificando la altura de estas chapitas, puedo ir cambiando la capacidad de transporte, pero eso implica, a mi entender, una modificación y un transporte distinto. Es decir, tengo un equipo distinto de transporte. En la bibliografía lo van a encontrar como que es una manera de modificar la capacidad de transporte. A mí no me cierra demasiado porque lo que termino es tener otro transporte. ¿Se entiende? Estoy cambiando todo. Sí, me parece que es más adecuado decir, modifico la capacidad de transporte modificando el número de revoluciones del motor. Cuanto más rápido, más lento tengo el movimiento de esa cadena, aumento o disminuyo el transporte del sólido. Y ahí no modifiqué nada porque no modifiqué geometría del transporte, no modifiqué nada. Entonces en ese caso
creo que es la forma de decir cómo se modifica la capacidad de transporte de un Redler. Vamos aquí a otro. Y este es un cangilón. Los cangilones son el típico transporte. Ahora, si el Redler era para horizontal, el cangilón es para vertical. ¿Sí? Tanto el Redler como el cangilón, el Redler no es totalmente horizontal, normalmente tiene una pequeña inclinación en contra de la gravedad, para que se vaya juntando el sólido en contra de la chapita que va empujando, ¿sí? Pero es mínimo, 3% más o menos. Es decir, que cada 100 metros tendré, o cada 1 metro tendré 3 centímetros de diferencia de altura como mucho. Más o menos es entre 1,5 y 3, así que tendré 1,5 centímetros cada metro. Y eso es lo que me permite que no se me vaya para adelante el sólido ni se caiga. Operativamente funciona mejor. Lo mismo ocurre con el cangilón. Tiene una pequeña inclinación para que no se me vuelque de alguna manera los sólidos en esos cajoncitos que se ven ahí, por eso se llaman cangilones, porque son cajoncitos. En el Redler se van formando esos cajoncitos, uno al lado de otro en forma horizontal, porque es como que tengo una sucesión de cajoncitos que se van moviendo. Y en el cangilón son individuales, pero están enganchados cada uno en esa cadena y se van moviendo. ¿Lo ven en la izquierda? Tengo una tolva de alimentación en la parte inferior, van subiendo y luego con la misma inclinación que tienen van descargando todo el sólido en la tolva de descarga. ¿Estos pueden ir para un lado y para el otro? ¿Me sirve para que sea ascendente y descendente? ¿Qué les Creo que parece? no sería, ¿no? No, ¿verdad? No, por la forma de los cajoncitos. Bien, definitivamente no. Tengo solamente una manera de funcionar y siempre son para ascendentes. No lo puedo utilizar al revés. En el Redler sí, lo pongo para un lado o para otro, no tengo problema. Aquí no ocurre esto. Veamos qué viene después. Y aquí ya tenemos los sistemas de manejo de materiales que tienen que ver en ese movimiento en altura, que son las grúas. Las grúas, plumas, las diferencias entre grúas y plumas tienen que ver con el largo del brazo que utilizo, pero en realidad es lo mismo. Es algo que utilizo para levantar con un aparejo, que es el que está soportado en la barra, y ese aparejo lo que hace es subir el material que uno quiere levantar. Y después lo puedo transportar. Ese transporte tiene que ver sobre las características del montaje de esa grúa. Si pueden ser grúas que están fijas y tienen un ángulo de funcionamiento, otras son solamente para que se muevan sobre el largo de la barra, y otras están montados sobre algún vehículo y son móviles, ¿sí? Los puedo llevar de un lado a otro, dependiendo de las características de nuestro transporte y del movimiento habitual que vamos a hacer, vamos a utilizar una u otra. Hay veces que uno podría decir a priori, y me conviene que esté montada sobre
un vehículo para que yo pueda utilizar esa grúa en el transporte hacia un lado y hacia otro. Pero hay veces que yo solamente tengo en una etapa de montaje levantar algo, colocarlo en un determinado lugar y nada más. Entonces no necesito esto y se me hace mucho más simple tener el sistema de levantarlo en altura con un ángulo de giro y nada más. Entonces tengo eso. Cada equipamiento de este sistema, lo que tengo que hacer es ver eso, en función de las características del movimiento, cuán repetitivo es ese movimiento y qué es lo que más me conviene para llevarlo adelante. En la verde, ven que tienen también una extensión de ese brazo, con lo cual puedo tener una distancia mayor de movimiento. Y después aquí tenemos puentes grúas. Los puentes grúas son sistemas que me dan la posibilidad de tener en el ámbito de la nave de mi planta, como se ven en las dos partes de abajo, la posibilidad de colocar un material en cualquier punto del volumen de nuestra planta. Es decir, en un espacio tridimensional tenemos la posibilidad de ubicarlo en cualquier lugar de ellos. ¿Por qué? Porque lo puedo mover en altura, lo puedo mover en sentido a lo ancho y a lo largo en función de las dimensiones de mi planta. Entonces tengo la posibilidad de cubrir todos los puntos en mi planta. ¿Para dónde se usa mucho esto? En las empresas de ingeniería, fundamentalmente, cuando tengo que hacer montaje y demás, muy útil. Y después, como bueno, ven aquí debajo, a la izquierda, que tiene que ver con movimiento de bobinas o de acero o de papel, y que tengo que alimentar una u otras máquinas, como son cosas muy pesadas, necesito una robustez importante en el sistema de manejo. Entonces para eso se hacen estos puentes grúas. ¿Qué tienen? Tienen un aparejo o malacate que está colocado sobre un soporte que tiene el movimiento de traslación a lo largo de la planta y luego tiene un movimiento sobre ese carrito, ese puente, que me da el trabajo sobre el ancho de mi nave, y luego el trabajo fundamental del malacate que tiene que ver con subir y bajar el cable, ¿sí? El cable de acero que constituye de alguna manera el vínculo entre el material y el motor para subir y bajar. Esos son los puentes grúas. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Qué pasa cuando no tengo una nave? Es decir, yo en la nave soporto con perfiles, sobre todo doble T, a los costados sobre las columnas de la nave, y tengo la posibilidad de colocar ese puente que se mueva. Cuando no tengo una nave, porque lo estoy haciendo afuera, a la intemperie, a cielo abierto, genero los pórticos. O bueno, en este caso, cuando tengo una estructura de planta que no me va a soportar el peso, lo que hago es generar un pórtico. Un pórtico no es otra cosa que como una estructura de las hamacas que tenemos en los parques, a los cuales se le colocan ruedas en la base y tienen el movimiento. Pueden ser ruedas o pueden ser como poleas que están sobre perfiles, sobre rieles, ¿sí?
A ese movimiento, que es longitudinal, se le suma otra vez el perfil que le coloca encima, más el malacate, que tiene el movimiento a lo ancho y después el subir y bajar. Se usa mucho, como está en la línea de en la imagen de la derecha, en los puertos, por ejemplo. En los puertos se usa mucho estos pórticos, pero se usa mucho en los puertos, se usa mucho en las empresas en donde se deben cargar contenedores en los camiones, o cuando debo cargar bobinas, otra vez, de papel, de acero y demás, sobre los camiones, se usa mucho para ese tipo de cargas. Porque son los sistemas de mayor robustez los que admiten mayor posibilidades de carga y lo que tienen es esa gran posibilidad de cubrir todos los puntos en el espacio en donde se desarrolla la actividad y diseñé mi pórtico o mi puente grúa. ¿Sí? ¿Algunas dudas? Porque aquí terminamos, digamos, con esto. Y no quería darles otras cosas más. A ver si no tengo... No, acá tenía otra más. Y a ver. No, tengo muchos más todavía. Bueno, vamos por estas. Pero ya terminamos con estas tres. ¿Con lo anterior algo bien? ¿Se entendió todo? Profe, ¿puede repetir para Sí. qué se usa? Que di unos ejemplos y se me cortó. ¿En los pórticos? Sí, Bien. Se usa mucho en la actividad portuaria y se usa mucho en las empresas, en donde yo tengo mercadería que tiene mucho peso y que debo normalmente cargar en camiones, como pueden ser bobinas de papel, bobinas de acero, perfiles. Todos esos materiales se trabajan con pórticos, porque están fuera de la planta y puedo ir cargando los camiones. Y los puentes grúa normalmente se usan dentro de las plantas, porque los mayores pesos los manejan los pórticos, ¿sí? Los puentes grúas se usan bastante para lo que tiene que ver, yo le decía, con empresas de ingeniería, donde producen equipamiento para industrias, equipos para generar plantas llave en mano. Entonces, como no son repetitivos los trabajos, necesito estar en distintos lugares dependiendo o acceder a distintos lugares, distintos puntos de altura y de espacio, dependiendo de los equipos que estoy construyendo, y esto me da, la verdad, una versatilidad y flexibilidad en el trabajo muy grande que no me lo da otro sistema, por eso se usan. bueno, gracias. Y vamos con las cintas transportadoras, que, bueno, aquí lo que se ven son cuáles son los sistemas que utilizo y la forma de tensar esa banda para poder llevar adelante el transporte. Y esas cintas transportadoras, esas son planas, a veces se les coloca, miren en la imagen de arriba, que tienen rodillos. Esos rodillos hacen de soporte de la cinta. Si a esos rodillos se les colocan algunos en forma oblicua al costado de la cinta transportadora, esa banda toma la forma de esos rodillos y genera una suerte de V, así. A ver si me ven, así. Y eso quedó como una canaleta de transporte y me aumenta muchísimo la capacidad de carga, sobre todo no en las cajas, sino cuando transporto sólidos a granel. Entonces, para transportar sólidos a granel, esas cintas o bandas transportadoras, se le agregan estos aditamentos para que no se me caiga el sólido. Y entonces aumento la capacidad de transporte. Como se ve aquí,
en la de arriba que estoy transportando minerales. Eso se logra, ¿ven? Ahí al costadito que se ven los rodillos inclinados. Eso me genera una suerte de una canaleta virtual en donde hago el transporte de los sólidos. Y en la de abajo lo que se hace es agregar aditamentos para incrementar de alguna manera la fricción que yo tengo en esa cinta transportadora y me da la posibilidad de poder tener un movimiento inclinado, leve, pero ascendente. Hay otras veces que no lo puedo hacer. Si no tuviese una rugosidad importante en la banda transportadora o aditamentos como pueden ser algunas varillitas o algo que me bloquean el deslizamiento hacia abajo de la caja o lo que yo estoy transportando, no podría utilizarla para subir nada. Normalmente se usan en estos sistemas cuando uno busca transportar algo rápido, porque las bandas, las cintas transportadoras en este caso son bastante livianas. Dentro de los transportes de sólidos, dependiendo de los materiales que se utilizan, son movibles. Esa es otra cosa que uno busca en estos sistemas de transporte, que no sean solamente que no solamente estén en un solo lugar y que no los pueda mover. Eso ocurre cuando son muy pesados o tengo que tenerlo abulonado al piso y demás, no lo puedo mover más, son fijos. Entonces me da la posibilidad de que sean móviles. Uno va o piensa así rápidamente en un supermercado mayorista, además, vieron que cargan o descargan los camiones con cintas transportadoras. Bueno, esas cintas lo que tienen son algunos aditamentos que logran que las cajas no se caigan. Si no, suben y se resbalan. Entonces con eso me ayuda. Y son sistemas, ya les decía, relativamente livianos. Y por último teníamos los tornillos helicoidales. Ve que tengo también una canaleta que lo contiene, que si le saco el tornillo sin fin es una tolva de transporte. A esa tolva le inclino y tengo esas tolvas que son sin motor, que se mueven o transportan gracias a la gravedad, donde se incorpora un tornillo helicoidal. Ese tornillo helicoidal, como se ven en las de abajo, tengo el movimiento y va avanzando como un gusanito qué sé yo, del tirabuzón para el corcho del vino, es igual, va girando y tiene un avance. Ese avance va a depender del ángulo del tornillo sin fin, ¿sí? De la espiral. Todo tiene que ver con esto. Cuanto más avance tengo, más desgaste tengo también. Entonces se busca una solución de compromiso entre el grado de avance que tiene el tornillo con la vida útil de ese tornillo. Los tornillos sin fin son tornillos caros porque se necesita mucha mano de obra para llevarlo adelante y calificada, además de los materiales que se utilizan. Entonces, los tornillos sin fin, al ser caros, los debemos cuidar. Normalmente los tramos, yo les decía, son de 4 metros, más no, porque además tienen que ver con el eje en donde están realizados los tornillos. Ese helicoidal se usan tubos, y esos tubos normalmente son de 4 metros. Si son más de 4 metros, ustedes se dan cuenta que se empieza a flexionar de alguna manera ese eje y va a empezar a rozar en toda esa canaleta que de alguna manera, o el tubo que está sosteniendo o albergando el tornillo. Y a la derecha tienen un tornillo sin fin que me sirve
que está inclinado y que sube materiales. Normalmente se usa mucho para esto, para subir materiales, pero hay que tener cuidado con esto. Yo siempre los pongo para charlar un poquito sobre ello. Piensen en esto. Yo estoy subiendo un material por el tornillo. Se usa muchísimo hasta para subir cereales en el campo, en las cosechadoras, se sube por ahí, lo descargan en el camioncito que va al lado o en el tractor. Tienen esa imagen. También sirven para sólidos en una planta productora, a lo mejor me sirve incluso hasta para poder alimentar una tolva y dosificar también. También para eso sirve. Pero piensen esto. A ver, síganme un poquito y ya los dejo. Si yo tengo acá un tornillo sin fin en la derecha, ¿sí? El de la derecha, que está funcionando y ascendiendo un sólido. Ese sólido que está ascendiendo va a tratar de ir cayendo, ¿verdad? El tornillo helicoidal no puede estar rozando contra la carcasa porque rompería las dos cosas. La carcasa, el tornillo y el material se estaría llevando lo que está gastando del metal. Así que no es muy buena solución que ocurra esto. Así que si no tengo roce entre el tornillo helicoidal y la carcasa, el sólido va a tratar de volverse para atrás. Cuanto más inclinado lo tenga, esa fuerza va a ser cada vez mayor. ¿Y yo qué tengo que hacer para contrarrestar esto? Que el tornillo comience a funcionar más rápido. Si funciona más rápido, genero ¿qué? Mayor fricción. Y si genero mayor fricción, normalmente genero mayor rotura en el sólido. ¿Y esto qué ocurre? Tengo mayor rotura del sólido, no tengo el sólido en el lugar donde lo quiero depositar en las mismas condiciones de donde comenzó el transporte. Empiezo a tener desgaste en el tornillo sin fin. Como empiezo a tener desgaste, se empieza a generar mayor diferencia entre el tornillo y la carcasa, y para poder cumplir con los requerimientos del proceso, le aumento la velocidad del tornillo para cumplir con la capacidad de transporte, y entro en un círculo vicioso de cada vez todo peor. Aumento la velocidad, aumento el desgaste, se me rompe más el sólido y consumo más energía. Entonces lo que se trata de hacer con estos sistemas es utilizarlos si se necesita, si no hay otra alternativa, pero con los cuidados determinados. Utilizar la velocidad la más baja que podamos, que los sólidos no sean ni abrasivos, ni que tampoco sean frágiles. Si voy cumpliendo con esto, voy a mantener de forma cuidada mi tornillo y también voy a cuidar mi material. Si puedo conseguir esas dos cosas, lo utilizo y es muy bueno para este transporte, porque ya les digo, puedo hasta dosificar, pero si no, es complicado. Así que no digo que no hay que usarlo, sí hay que usarlo, pero con los cuidados y para las condiciones que se necesitan. Y aquí terminamos. Díganme más o menos qué les pareció, si necesitan ver algo más. Yo tengo una sola duda más. A ver. Sobre las cintas transportadoras, Sí. ¿pueden seguir trayectorias curvas? Las cintas transportadoras, sí. Con limitantes, porque vos tenés una cinta en donde se va a ir estirando en un lugar y contrayendo en otro,
Pero sí se puede hacer y normalmente lo que se genera ahí es un pequeño talud, es decir, se va inclinando, Inclinación. claro, como para poder ir absorbiendo esas tensiones, pero sí se puede. Lo que sí va a ser un radio de curvatura bastante amplio. Claro. Gracias. ¿Algo más? No, profe, todo bien. Bueno, si no lo quedamos hasta aquí y nos vemos el jueves. ¿Sí? Bueno, Genial. Gracias, profe, nos vemos. Bueno, muy bien. Saludos. Hasta luego, Chao, gracias. profe, gracias. Hasta hasta luego. luego, profe. Chao, hasta luego.